cuestiones de mecánica estadística. Entonces traté de hacer un resumen lo más general posible. Voy a tratar de explicarle a grandes rasgos cuál es el problema y qué es lo que queremos enfrentar. La solución es, desde el punto de vista matemático y físico, simple. Existe en mecánica estadística un concepto que se llama límite termodinámico, muy cuestionado en general, que funciona muy bien cuando uno quiere ver transiciones de fase de cualquier orden, tanto en mecánica clásica como en mecánica cuántica. El problema es que el límite termodinámico lo que hace es considerar sistemas de infinitas partículas, una situación que jamás se verifica en la naturaleza, pero que aproxima muy bien los sistemas reales. Lamentablemente, los experimentos más notables a los cuales tenemos acceso y tienen que ver con átomos. En el año 95 se logró condensar átomos a una temperatura muy baja, aprovechando ciertas innovaciones en técnicas de enfriamiento, láser y de confinamiento magnético. El número de átomos que están confinados es muy grande, pero es finito. Y sin embargo se observa un fenómeno que se llama condensación bosónica. En mecánica cuántica, a diferencia de la mecánica clásica, las partículas, en lugar de tener una posición y un momento definidos, están descritos por estados, que son elementos de un espacio de Hilbert, que en el fondo representan su módulo al cuadrado, densidad de probabilidad, que se encuentran en una región del espacio, y los observables son en realidad operadores autoconjuntos definidos sobre un dominio denso en este espacio de Hilbert. ¿Por qué? Porque se ajusta a los cálculos. Uno puede definir una esperanza, el valor esperado de que un sistema se encuentre en un estado phi, dado que estamos observando un cierto fenómeno específico, por ejemplo, la velocidad de la partícula o la posición de la partícula, que ahora van a ser operadores y no van a ser variables clásicas. Dicho eso, déjenme explicarle un poquito en general de qué se trata esto. Bueno, aquí dice, más allá de la sustitución por números complejos en hamiltoniano bosónico. Esto tiene que ver con unos resultados de un físico matemático muy famoso, que es Nikolaevich Bagaliov, el año 47, que tiene que ver con el estudio de sistemas superfluidos. Los sistemas superfluidos son generalmente sistemas bosónicos. En la naturaleza existen dos tipos de partículas, los bosones y los fermiones. Los bosones tienen la gracia de que en cualquier estado puede haber una cantidad indefinida de bosones. Los fermiones tienen la característica de que en cada estado cuántico puede haber solamente uno. Es el principio de expresión de Pauli. Entonces, los bosones son gregarios, los fermiones no lo son. Pero nosotros vamos a ver a los gregarios. Y lo que uno tiene en general es un sistema de partículas. Si uno quiere describir, tenemos una caja, por ejemplo, en donde hay una partícula que se está moviendo a nivel cuántico y el operador que está asociado a la energía de la partícula es menos un medio laplaciano. Esto puede estar en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, en 1 dimensión, como ustedes quieran. Y el espacio de estados accesibles es sencillamente un espacio de Hilbert, que es el espacio de funciones cuadradas integrables sobre esa región. En general pedimos que la región sea buena, que las funciones, ¿cierto?, tengan condiciones periódicas, etcétera, las que ustedes quieran, pero razonables. Por ejemplo, un cubo, su conjunto de R y D, esa es la dimensión del espacio, etcétera. Y bajo condiciones de borde adecuadas, ese es un operador autoadjunto que además va a tener un espectro discreto. Eso es todo lo que pedimos. Si la caja está cerrada y las condiciones de borde son buenas, entonces los estados accesibles son solamente un conjunto discreto de estados. O sea, infinitos, pero discretos. Bueno, dice todo normal. ¿Y cuál es la gracia? ¿No es cierto? Vamos a tener un estado con energía mínima. Estos son los valores propios asociados a los estados accesibles. Y los vamos a tener ordenados de esta manera. Va a haber un estado de mínima energía y ese estado de mínima energía le vamos a llamar ground state. ¿Cuál es la gracia del ground state? En el caso de la condensación bosónica, cuando yo enfrío los átomos que están en la caja, con este confinamiento magnético, una cantidad apreciable de los átomos están asociados a ese ground state. O sea, lo puedo comparar, esa cantidad, con el volumen de la caja. El límite termodinámico, ¿qué significa? Significa que empiezo a echar átomos dentro de la caja y paulatinamente hago tender la caja a infinito y mantengo el volumen, es decir, el número de partículas en la caja comparado con el volumen, lo hago tender a una constante. Eso es lo que llamamos límite termodinámico.
de una manera simple. Ahora, si tengo un sistema de partículas, para poder estudiar un sistema de partículas en mecánica cuántica, tengo que hacer segunda cuantización, no hay otra manera de estudiarlo. Entonces, para eso tengo que definir lo que se llama un espacio de Fock, los operadores de creación y aniquilación de partículas, que cumplen con esas reglas de conmutación que están ahí está el operador identidad en realidad, y todos los operadores que yo vaya a considerar van a tener que estar escritos en términos de esos dos operadores que están ahí, el que crea partículas y el que aniquila partículas. La razón de que se llaman operadores de creación y aniquilación es por la forma en que actúan sobre una base del espacio L2 de lambda. Ese es el motivo. Pero si uno lo quisiera ver físicamente, en algún sentido reflejan creación de partículas y aniquilación de partículas. ¿Ok? Y la energía del sistema es un operador autoadjunto que actúa sobre ese FB que está acá, es el espacio de funciones simétricas, uno construye un espacio de funciones simétricas, que es un espacio de Hilbert, y el operador general de energía es un operador de partículas no interactuantes y una parte de partículas interactuantes. Son partículas libres, que no interactúan unas con otras, y esto representa interacción entre partículas. Y esta beta de acá es temperatura inversa, mu es potencial químico, voy a decir cómo voy echando partículas dentro de la caja. Pero recuerden, los sistemas físicos reales tienen solamente un número finito de partículas. Ese es el hamiltoniano libre, eso uno lo quiere escribir en términos de los operadores de creación de partículas y aniquilación de partículas, y ese es un operador de interacción, por ejemplo, que representa interacción entre diferentes partículas. Esos son índices. Estas partículas son diferentes, si es distinto de J, obviamente son partículas que están interactuando entre ellas. Esta crea una partícula asociada al estado I en realidad, y esta aniquila una partícula asociada al estado J. Aquí me faltó un adaga. Este operador que está acá abajo se llama operador asociado al modo J y dice cuántas partículas hay asociado al estado J del sistema. Este es el operador número total de partículas, dice cuántas partículas en general hay en el sistema, sumo todos, estos operadores son todos autoadjuntos, definidos sobre un dominio denso del FBDH. Y el operador de energía en general se escribe como, tiene esta expresión, ¿cierto? Este es el operador que contenía la energía, el operador de energía libre, más el operador que representaba las interacciones de la partícula, y este es el operador número total de partículas. Este es un parámetro real que puede tomar cualquier valor dependiendo del sistema que uno tenga. ¿Cuáles son las funciones tanto en mecánica clásica como en mecánica cuántica que me van a servir para determinar todas las propiedades del sistema? La función de partición, que es esta de acá. Aquí si esto está bien definido, puedo definir el exponente de este operador, la traza sobre el espacio de Fock y la presión sencillamente a volumen finito de esto que está aquí. ¿Okay? Si tengo estas dos cantidades, en realidad si tengo esta, puedo determinar todas las propiedades del sistema, todas. O sea, sé que le va a pasar al sistema a cierta temperatura, a ciertos valores del potencial químico, etc. ¿Cuál es el problema? Es determinar esta presión. Ahora, no me interesa la presión a volumen finito, me interesa la presión a volumen infinito, donde ocurren cosas. No hay transiciones de fase fuera del infinito. ¿Y qué se interpreta como una transición de fase? Si hago tender el volumen a infinito y esto existe en el volumen infinito y esta función tiene singularidades, por ejemplo, en algunas de sus parámetros, esas singularidades van a representar regiones de transición de fase. O sea, va a pasar, por ejemplo, del estado sólido al estado líquido, etc. En el caso de la condensación bosónica, va a pasar desde una fase en donde no hay condensado a una fase en donde hay condensado. ¿Cuál es la fase condensada? Repito, cuando una cantidad apreciable de átomos están en el ground state, y es comparable eso con el volumen del sistema. Ese es un funcional que funciona sobre el álgebra de observables. Recuerden, ese tiene que ser un operador autoadjunto en general, no necesariamente siempre. Y este es lo que se llama un estado de Gibbs, y está representado de esta manera, y lo uso, ¿no es cierto?, lo aplico teniendo expresiones para el exponente de esta expresión de acá. Esa es la función de partición, etc. Este es el sistema gran canónico. Cuando aparezca mu, eso se llama sistema gran canónico. O sea, estoy considerando un sistema que tiene infinitos miembros. La densidad de partículas a volumen finito es sencillamente esa expresión que está ahí. Ese es el promedio termodinámico. Esto es un promedio termodinámico. Si esto fuera mecánica clásica, esto sería muy fácil de explicar, ¿no? La única diferencia acá es que estos son operadores y no son funciones reales.
Entonces esta es la densidad de partículas a volumen finito, tomo el estado de Gibbs sobre el promedio entre el operador n, que es el número total de partículas, dividido por el volumen. Y esto está promediado con respecto al HL-μ, ¿cierto? Esa promediación. Esa promediación se hace sobre matrices de densidad. Y se define la presión límite de la siguiente forma. Recuerden que tengo que hacer tender el volumen infinito de una manera adecuada. Entonces, la presión límite es cuando esa presión es finita, ¿cierto? Yo considero el límite cuando B se va a infinito. Eso, si existe, bueno, si μ existe para todos los valores reales posibles, eso se dice un sistema superestable. Si existe solamente por una cantidad finita, o sea, tiene un tope, eso se llama sistema estable. Y una cosa que uno necesita asumir también acá es que la densidad de partículas del sistema se mantenga constante a medida que yo voy haciendo tender la caja, la estoy haciendo crecer. ¿Okay? Esa es una condición que tengo que guardar en todos los sistemas termodinámicos, si no, no puedo calcular absolutamente nada. Entonces recuerden, tengo un conjunto de funciones que tengo que calcular, la presión, que se calcula usando esta de acá, que es la función de partición. Estos son operadores. Esa es la densidad de partículas a volumen finito y necesito que eso se mantenga constante a volumen infinito. Para eso tengo que manejar la temperatura, tengo que manejar μ también, el potencial químico. Eso también tengo que mantenerlo constante. Entonces, ¿cuándo voy a decir que hay condensación bosónica? Cuando este parámetro que está acá, que llamo ρ0, que es este límite, y es la promediación del N0, este operador de acá dice cuántas partículas hay asociadas al estado fundamental, dividido por el volumen. Entonces, en el límite termodinámico, si este promedio es 0, para valores de la densidad menores que un valor crítico, que queríamos llamar densidad crítica, decimos que no hay condensación. Es decir, el número de partículas que están en el estado fundamental no es comparable con el volumen. Sin embargo, si se pega un salto, que no es necesariamente un salto, este tránsito puede ser suave, para valores en donde esta cantidad en el límite es mayor que 0, este es un operador definido positivo, así que esto tiene que ser la única alternativa que sea mayor que 0, para ρ mayor que ρ crítico decimos que hay condensación bosónica. Es decir, un fenómeno que yo puedo observar macroscópicamente, pero que está producido por efectos cuánticos. Este parámetro que está acá es un parámetro de orden. Todas las transiciones de fase se miden respecto a un parámetro de orden. Es decir, es el salto del parámetro de orden el que define la transición de fase, o la región de transición de fase. Es decir, si para una cierta región de los μ esto es mayor que 0, ese es el límite entre una fase y la otra fase. ¿Okay? Uno puede estudiar, por ejemplo, el sistema libre o el gas ideal. El gas ideal es aquel que no tiene interacciones. Si uno quiere calcular, es un cálculo directo, es muy simple. Voy a hacerlo de ejemplo con el modelo más simple de todo. Este es el gas libre de bosón. No hay interacciones entre las partículas. Esta traza existe solamente para valores de alfa, es decir, para el potencial químico menor que 0. Entonces uno puede hacer el cálculo y puede calcular exactamente lo que vale esa traza. Ahí están las energías. La energía del ground state en general aquí es lambda L de 0, pero lambda de L de 0 es 0, o sea, la energía ahí es 0. O sea, el estado de mínima energía tiene energía 0. Si uno quiere calcular la presión de este gas ideal, que es el que no tiene interacciones, esa es esa. Y aquí estoy sumando sobre números. El P es un índice que está dentro de cierto conjunto, que es un espacio de momentum, pero eso no tiene mucha importancia. Aquí podría haber puesto los números naturales y otro exactamente lo mismo. Este resultado conduce a unos resultados bastante interesantes. Uno puede calcular la densidad de partículas, como todo esto es un cálculo directo, son solamente series. Uno puede calcular la densidad de partículas que hay a volumen alfa en el caso del sistema libre. Tiene esta expresión de acá. Esta es la densidad de partículas en el estado fundamental y esto es una cierta expresión que uno va a denominar densidad crítica. Así que esta es la densidad a volumen finito de partículas en el sistema ideal. Esta es la densidad de partículas asociada al estado de más baja energía del sistema ideal y esta es una cantidad a volumen finito. Todos estos son calculables, tienen esa forma. A esto vamos a llamarlo densidad crítica. Recuerden que la expresión anterior tenía sentido solamente para los alfa negativos. Entonces, tomando una sucesión adecuada de alfa hasta el que alfa L se va a 0 por la izquierda, en el límite termodinámico uno tiene
la densidad de partículas del sistema ideal la puede calcular. Tiene sentido para alfa igual 0. Esta es la densidad de partículas en el estado fundamental y esta es la llamada densidad crítica. Esa es una función z de Riemann, se puede calcular de forma explícita. O sea que está ahí. Así que lo que tengo, ¿no es cierto?, es que uno puede despejar ahí que ρ0 de la densidad de partículas en el estado fundamental, en el sistema libre, es esta. Depende de la densidad de partículas en general en el sistema libre, menos la densidad crítica. Como esta es una constante, acuérdense que yo les dije que la densidad tiene que mantenerse constante en el sistema a medida que el volumen sea infinito, y este es un valor que yo conozco, es como les dije, una función z de Riemann bien conocida, entonces va a tener sentido la condensación cuando esta cantidad de acá sea mayor que 0, es decir, la cantidad de partículas que están en el estado fundamental va a ser mayor que 0. Cuando este valor sea mayor que el ρ crítico. Y los valores de los parámetros en la región crítica, justo en la región de transición, van a venir definidas por esa ecuación que está ahí. Eso también tiene solución. Bueno, entonces el sistema ideal sufre condensación. Ahora, hay otra cosa interesante en estos sistemas. Se supone que prácticamente todas las transiciones de fase están asociadas a leyes de conservación, y las leyes de conservación están asociadas a simetrías del sistema. Entonces, veamos en este caso específico cuáles son las leyes de conservación en un sistema bosónico. Por ejemplo, supongamos que tenemos un operador O que conmuta con el hamiltoniano, es decir, con la energía del sistema. Entonces, una ley de conservación, el O de t, ¿no es cierto? Si hago variar O, esta va a ser la evolución del operador O en el tiempo. Mecánica cuántica, eso es clásico. Entonces uno puede demostrar que se cumple esta condición de acá, y de esta condición de acá uno saca una ley de conservación. El promedio de los operadores de esta mezcla de operadores de creación de partículas y mitigación de partículas es distinto si R es distinto de S, ¿cierto? P sub 1 hasta P sub R, Q sub 1 hasta Q sub S. Por ejemplo, si dijera adaga de P, eso es 0 porque no tiene su contraparte en operadores de aniquilación. Esa es una regla esa es la ley de conservación, y esa es la regla de selección que está inducida por la regla de conservación. Para cada ley de conservación hay una regla de selección, esa es la regla de selección, en este caso de los bosones. Entonces la pregunta es, si se produce condensación bosónica, ¿cuál es la ruptura de simetría que hay en el sistema? ¿Cierto? Entonces la ruptura de simetría es con respecto al grupo U1, que consiste en estricto rigor. Si yo quiero romper la simetría con respecto al grupo 1, el grupo 1 son transformaciones de este tipo. Uno reemplaza el A daga 0 por A daga 0 E elevado menos I teta, y el A0 por E elevado I teta A daga 0. Entonces lo que hacemos es sumarle a este término que está acá, este término que está aquí, y este deja de conmutar inmediatamente con el M. Así que esa regla que se cumplía antes, esos promedios tenían que ser iguales a 0, ahí son todos distintos de 0. Le voy a asociar ahora a la condensación una regla de solución y una ruptura de simetría. Y voy a calcular el límite. Ahora tengo que promediar con respecto a estos nuevos hamiltonianos que están acá. Y la pregunta va a ser, acuérdense que el parámetro de orden acá era el promedio termodinámico del operador N0 partido por V0. Aquí voy a cambiar un poquito el parámetro de orden, y ahora los parámetros de orden van a ser estos que están acá, pero en 0. Entonces voy a calcular el límite cuando nu tiende a 0 más, el límite cuando B tiende a infinito de expresiones como esta, pero el P aquí es 0. Y un cálculo rápido en el caso de los bosones libres es este que está acá, ¿cierto? Esta va a ser igual a la densidad de partículas en el estado fundamental, y 0 si pasa esto de acá. O sea, puedo establecer una relación directa entre la condensación el ρ0 mayor que 0 y el que estas cosas dejen de ser 0. Hay una ruptura de simetría inmediata cuando se produce la condensación, eso es lo que dice. Pero acuérdense una cosa, los sistemas son finitos, no son infinitos. Estamos jugando un juego que es peligroso, porque en estricto rigor esta es una buena idealización de la realidad,
que me sirve para describir el sistema cerca de los puntos críticos, pero la mayoría de las veces, cuando llego a los puntos críticos, se producen contradicciones que pueden llegar a ser importantes, porque además encubren cosas que pasan cerca de los puntos críticos. En el caso del hamiltoniano libre, bueno, la demostración es muy simple, uno tiene que aplicar unas transformaciones unitarias, etcétera, etcétera, y puede demostrar exactamente que ese rho0, ¿no es cierto?, es igual a esa cantidad que está ahí. La densidad de partículas está asociada entonces a la ruptura de simetría en forma inmediata. En el caso del hamiltoniano libre, eso es estándar y fue hecho en el año 40 y permaneció durante muchos años en esa situación. Después, en el año 47, estudiando un modelo superfluido, el modelo superfluido del gas débil de bosones, y bajo una consideración muy heurística, esta misma persona, este mismo científico, bueno, dijo, mire, ¿sabes? Estos dos operadores de acá, este es un conmutador, conmutan en el infinito, una cosa bastante, entre comillas, porque matemáticamente son ciertos. Entonces dijo, ¿sabe qué? Voy a reemplazar donde diga, quiere decir que yo puedo trabajar con A0 y A0 en el infinito, en lugar de trabajar con ellos, voy a trabajar con números. Lo voy a reemplazar por números. Y esos números van a ser números complejos, o sea, las transformaciones van a ser estas de acá. Y voy a tener un hamiltoniano aproximativo, que va a resultar de reemplazar esos H0 y A0 por números y, jugando con estas cosas, demostró que estos hamiltonianos que están acá, en realidad no lo demuestra él, se demuestra que ese hamiltoniano me sirve para demostrar que el sistema con este hamiltoniano es equivalente termodinámicamente, es decir, las presiones coinciden en el límite termodinámico con el sistema original. En el año 68, Ginibre demostró rigurosamente que la presión límite del gas débil de bosones es termodinámicamente equivalente a la presión construida usando la aproximación de Bogaliu. Más aún demostró que esto es posible independiente de la presencia de condensado, una cuestión de la cuestión que Bogaliu había conjeturado al principio. Y solamente el año 2005, Elliott Leaf, Seringer y Ingvarsson demostraron la relación que existe entre la ruptura de simetría, no solamente en el sistema débil de bosones, no solamente en el hamiltoniano libre, sino que en sistemas mucho más generales, no diagonalizables, entre la ruptura de simetrías y la condensación bosónica usando estas transformaciones. La justificó matemáticamente. ¿Cuál es el problema? Lo que voy a apurar. Recuerden, estas cosas se producen y además hay un teorema que se llama teorema de Goldstone que dice que cuando hay una ruptura de simetría inmediatamente aparecen perturbaciones en el sistema que pueden ser analizadas como cuasi partículas, si aparecen unas fluctuaciones extrañas en el sistema que yo debería poder medir experimentalmente. Entonces, recuerden, todo esto se trabaja en el límite termodinámico, entonces hay ciertas leyes de conservación, hay ruptura espontánea de simetría en el sistema, y eso conduce a los bosones de Goldstone, o sea, es una transición de fase, la ruptura espontánea de simetría. Y para otro lado también, si no hay bosones de Goldstone no puede haber ruptura de simetría, pero esas son simetrías globales. La ruptura es U1, que es la que le mostré al principio, esa es una simetría global del sistema. Y solo se produce en sistemas como el que yo les describí. Si aceptamos que la condensación bosónica efectivamente tiene lugar en el límite termodinámico, entonces los bosones de Goldstone debiesen ser detectados en la fase en la cual una simetría global ha sido rota. Existen por lo menos dos artículos donde dicen que los bosones fueron detectados. En el caso del sistema libre, los bosones de Goldstone coinciden con las fluctuaciones originales, así que no hay mucho que ver ahí. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en realidad el número de bosones en los experimentos reales no ha cambiado durante la transición de fase y por lo tanto no hay razón para suponer que la ley de conservación correspondiente haya sido violada. O sea, aparecen bosones de Goldstone, pero uno no tiene por qué suponer que esos bosones que aparecen vengan de una ruptura de simetría. Por lo menos global. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Voy a mostrar solamente el caso del operador libre. En el caso del operador libre, reemplazamos la perturbación que rompe la simetría por esta que está acá. Ese es el sistema libre. Esa es una perturbación no lineal del operador original, que es el sistema libre. ¿Por qué raíz de n0 más 1? Eso está bien definido. Porque los operadores Adaga y A solos operan de alguna manera usando este operador que está acá. No vamos a profundizar en eso porque no va a terminar nunca. Entonces, lo que se demostró, si uno quiere calcular con ese
hamiltoniano, la presión del sistema es esa que está ahí. Usando grandes desvíos, puede calcular exactamente esa. Después se calcula la diferencia entre el gas perturbado usando los operadores de creación y aniquilación de partículas. Y el aproximado, eso a medida que p tiende a infinito, se aproxima a esa cantidad que está acá. Y en el infinito, ¿cierto? Uno puede mostrar, bueno, las funciones acá respecto de nu son ambas cóncavas, así que puedo intercambiar límites termodinámicos con derivadas. Uno puede mostrar el límite termodinámico que estas dos derivadas son iguales y termina demostrando esta condición que aparece acá. Fíjense, este es raíz de b-1 n0, pero con el hamiltoniano aproximado es exactamente igual, y este es ρ0, es la densidad de partículas, con el sistema considerando la perturbación en donde aparecen el adaga y el A. ¿Okay? Y además esto es menor igual que esta cantidad de acá, por una desigualdad de Jensen para operadores, pero tomando en cuenta que la raíz es una función cóncava. Esto quiere decir que uno podría usar este parámetro que está aquí como parámetro de orden del sistema y no usar el anterior. O sea, podría considerar la perturbación como raíz de n0 más 1 en lugar de poner adaga 0 más a0. Aquí no hay ninguna ruptura de simetría, es decir, el operador original, S, conmuta con N. Nunca se rompió la simetría, jamás. En el otro sí. Aparecen los bosones de Wolfson porque son exactamente los mismos del sistema ideal, ¿okay? Pero nunca rompimos la simetría. Eso solamente para nu menor que 0. Si uno quiere demostrar eso para nu mayor que 0, no se cumple. Los cálculos ahí fallan. Ese no sirve como parámetro de orden, ¿no? Hay que usar una desigualdad de Lagrange, etc. Eso no se cumple. Y para terminar, fíjense, si uno trata un sistema que se llama el sistema de campo medio, el modelo de campo medio de este de acá, supongan, este es el operador número de partículas, este es bien conocido. Esto es una aproximación de un modelo general. Le sumamos el famoso término que rompe la simetría y tomamos uno aproximado, que es este que está acá. Este no rompe la simetría. Si uno calcula la presión del modelo del mean field aproximado, usando grandes desvíos, obtiene esta solución de acá. Y si calcula esa solución, tengo una expresión explícita para el modelo. Y esta es la única solución de esta ecuación de acá. Esto está conforme, se hizo el cálculo, ¿cierto? Y se confirma con los resultados que obtiene Poulet y Sakharov el año 2004. O sea, son exactamente lo mismo. Es decir, no es necesario introducir esa perturbación que rompe la simetría en el sistema. Basta que introduzca una perturbación no lineal del operador n0 en el hamiltoniano para obtener el resultado. Es decir, jamás fue necesario romper la simetría del sistema. Y de hecho, todos los modelos que estudiamos ahora son modelos con número finito de partículas en donde no hay ruptura de simetría. Los modelos generales son más complicados porque no pueden ser tratados así. Los modelos de campo medio, ¿cierto? Yo los puedo tratar como si fueran modelos clásicos. Les puedo calcular todo, uso probabilidades y me sale todo bonito. En el caso de los modelos más generales, donde las integraciones son más complicadas, obviamente que las técnicas son diferentes. Así que la moraleja de esto es que una cosa muy extraña, prácticamente todas las cosas que deducimos de la naturaleza que emergen de forma natural hasta el bosón de Higgs son producto de ruptura de simetría que se producen en el infinito, y en realidad, por lo menos en este caso, no necesitas hacer eso. Basta que consideres perturbaciones de operadores normales y no necesitas introducir las perturbaciones anteriores. Los resultados son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay simetría. Eso. ¿Puedo preguntar si alguien tiene alguna consulta? Soledad. Para un comentario, ¿no? Hay una diferencia. Es mentiroso esto, porque fíjense, cuando tú tienes un sistema finito hay un ground state, hay uno. Y esos z que aparecen ahí, que son los números complejos, están asociados a una cosa que se llaman estados coherentes del sistema. Entonces el ground state, cuando el monomio es finito, es una combinación lineal de todos, es uno, pero es una combinación lineal de todos esos estados coherentes.
Cuando tú introduces la ruptura de simetría, fija, lo que vas a hacer es lo siguiente. Cuando te pasas al límite, eso deja de ser cierto. No hay un solo estado, sino que existen infinitos estados ground states y tú tienes que definirte por uno. Entonces lo que hace el introducir el término de la simetría es fijar uno. Hay un ángulo, hay un fin, ¿no es cierto? Bueno, ese fin fija el ground state en el límite. No podemos hacer eso con la perturbación, pero para que tú hagas eso te estás casando igual con la simetría. Eso. Me autopregunto. Que no se nos olvide. ¿Nadie? ¿No? ¿No? Bueno, muchas gracias.